¿no? Fíjate, para que eso que está en las encuestas, que yo lo veo claro como no las encuestas poco serias estas que están inventando para hacernos creer una cosa que no es verdad. Porque cuando uno ve data análisis, te lo dice, Luis Vicente lo dice más claro que nadie. Dice, las primarias son un grupete, el gran país, el 76% del país está buscando cómo sobrevivir. Ahora, el país necesita un proyecto, unas ideas, una manera de salir de la crisis, pero también esas ideas tienen que servirle a la gente para generar esperanza. Oye, yo voy a seguir todavía en esto. Cuando revisa las encuestas dice, ¿usted cree que Maduro va a perder en el 2024? El 97% dice que no. Bueno, porque hay un gobierno que se cierra y una oposición que se cierra. Entonces, tenemos que lograr, tú lo has definido muy bien, una apertura, pero ¿cómo se consigue eso? Porque en términos de propuestas, cada vez que alguien de la oposición propone algo y la gente dice, está muy bueno, pero eso no va porque el gobierno no lo va a hacer. Bueno, frente a esa reflexión me gusta citar una frase de Milton Friedman, muy brillante, que decía, lo que parece hoy políticamente imposible, mañana puede ser políticamente inevitable. Es decir, claro que es factible, haciendo, por supuesto, las rectificaciones respecto a la visión de país, enderezar los entuertos que lamentablemente hemos tenido, no solamente en los últimos 20 años o 23 años de la permanencia en el poder del régimen de la Revolución Bolivariana, también los años precedentes que explicaron el fin de una hegemonía del condominio de Cocopellano, básicamente, y la emergencia del liderazgo del comandante Chávez y todo lo que esto trajo como consecuencia. Existe, como te decía al principio del programa, una inmensa demanda que no termina de aparecer una oferta correspondiente, que tiene que ver con esto. Y es nuestro gran reto y es un gran desafío. Fíjate una cosa que es la siguiente. En buena medida, lo que significó Venezuela en el siglo XX se fundamentó en algunos elementos claves de carácter institucional. Una suerte de reedificación republicana después del desastroso siglo XIX que vivió Venezuela. Lleno de guerra. Lleno de guerras, de caudillos y de inestabilidad y de turbulencia que casi que nos borraron del mapa como república independiente. Apareció el liderazgo militar, andino militar, pero ese proceso que se inicia con el liderazgo andino militar y que continúa hasta aproximadamente mediados de los años 70 del siglo pasado, tiene, y todavía Venezuela es lo que es, a pesar de todo el impacto de las malas políticas públicas que hemos vivido. En función de los siguientes elementos institucionales: el sistema monetario nacional, la hacienda pública nacional y la industria petrolera nacional. Esos tres elementos crearon las bases de la reinstitucionalización venezolana, de una especie de rehacer a la Venezuela que había quedado atrás en las guerras civiles y en el caudillismo y que empezaba a abrirse paso para la modernidad, donde juega un papel muy importante estos tres elementos. Pero estos tres elementos, en buena medida, están en gran crisis en Venezuela. El sistema monetario nacional, la industria petrolera nacional y la hacienda pública nacional. Todo lo que tiene que ver con el asunto fiscal. Pero sobre todo, dos cosas fundamentales: el sistema monetario nacional y la industria petrolera nacional. Y en relación al tema del petróleo, porque Venezuela, dada la situación de deterioro económico y de destrucción de riqueza en los últimos años, como te decía anteriormente, tiene ese activo fundamental al que tenemos que asirnos para, a partir de él, poder lograr las metas y los desarrollos que merece este país. En buena medida, el tema del petróleo tiene dos enfoques fundamentales. Uno tiene que ver con el asunto de la industria, sumamente precarizada, sumamente lesionada y erosionada, y el tema de la renta. Nosotros tenemos una gran nueva oportunidad como país y nación con inmensos recursos en el subsuelo
petrolíferos y gasíferos, con esta ventana de oportunidad de los próximos 30, 40 y hasta 50 años dentro del proceso de la transición energética que estamos viviendo. Tenemos nuevamente una oportunidad. Si encaramos como debe ser el tema de la industria petrolera y el tema de la renta petrolera, y no le demos el destino, sobre todo a la renta petrolera, que ha tenido en los últimos 30, 40 años. ¿Cuál ha sido ese destino? Los inmensos recursos de la renta petrolera recibidos en los últimos 40 años yacen en las cuentas bancarias de un puñado de venezolanos en el exterior. Más de 350.000 millones de dólares privatizados. La más gigantesca privatización de ingresos de origen público del que se tenga memoria, capturados por grupos de privilegios que siempre han merodeado en este y en otros gobiernos los pasillos del poder y han hecho las antesalas del poder. ¿Cómo ese muro que ha dividido a los venezolanos, como lo repite mucho en sus comparecencias públicas nuestro candidato presidencial Antonio Eckarri, ese muro que se ha levantado entre una industria petrolera o una nación con cuantiosas reservas petrolíferas, que eso es dinero abajo, porque eso tiene un valor presente obviamente y hacia el inmediato futuro, pero que podría de repente dejar de tener valor si se produce una situación de obsolescencia de la energía vinculada con los combustibles fósiles, que nosotros en esta nueva oportunidad que se abre, para si levantamos la producción petrolera venezolana, esa renta que se va a generar pueda ir a parar al desarrollo humano esta vez sí, y sembrar el petróleo, como decía Uslar, pero no en las empresas básicas de Guayana y cosas de ese tipo en el Estado empresario. Sembrar el petróleo en la gente, sembrar el petróleo en el recurso humano, sembrar el petróleo en el capital humano. Porque aquí las empresas básicas de este país son salud y educación. O sea, son las empresas básicas de este país. La educación como instrumento de movilidad social que lamentablemente ha perdido impacto en ese sentido, pero hay que recuperarla, y por supuesto la cobertura de seguridad social. ¿Cómo hacer para que los proventos generados por la industria petrolera, una vez que se pueda recuperar, haciendo por supuesto las reformas, las profundas reformas de políticas públicas y de arreglos institucionales para nuevamente levantar la producción petrolera en Venezuela, que se puede hacer perfectamente bien, pero con el coraje y la decisión para hacerlo desde el punto de vista de las decisiones y de la voluntad política, cómo hacer que esa nueva renta petrolera sí vaya a llegar a los venezolanos para crear un sistema universal de seguridad social que le garantice a todos y cada uno de los venezolanos la posibilidad de una cobertura médica efectiva, con un seguro médico privado, financiado directamente por los proventos de la industria petrolera. E igualmente para que cada familia venezolana y padre y representante tenga a su alcance los medios económicos para inscribir a sus hijos en el colegio que quieran, con la especialización que quieran, porque además tenemos que partir de que el nuevo paradigma educativo no es de los programas educativos burocráticos y que tienen poca flexibilidad. El avance del conocimiento es tan rápido que tiene que haber una transformación muy veloz en relación a todas estas cosas. Es decir, una oferta educativa cambiante que responda a la demanda de un conocimiento cambiante, dado los avances de la humanidad. ¿Cómo hacer que la renta petrolera, esta vez si le llegue a los venezolanos, pueda caer ese muro como cayó el muro de Berlín, que caiga ese muro que separa a una nación con estos proventos y con esta riqueza a un país y una gente empobrecida? Esa transferencia de riqueza para que le llegue esta vez a los venezolanos es uno de los propósitos que está animando en buena medida la propuesta de políticas públicas que nosotros estamos haciendo con el concepto del título Venezuela, que lo hemos hablado muchas veces en privado, que es una forma de titularizar a los venezolanos para que a partir de los recursos provenientes de la renta y los hidrocarburos se cree un sistema de seguridad social para que haya pensiones dignas, para que haya una educación con acceso libre y con capacidad de decisión los padres y representantes respecto a la calidad de la educación que van a recibir sus hijos, y para que haya una cobertura médica digna, por lo menos básica, que le garantice la salud a todos los venezolanos. Esas son algunas de las cosas que nosotros estamos proponiendo. Mira, me sonó a ¡Conciudadanos! ¿Verdad? Sonó a Rómulo. Sí. Está bien, está Venezuela, bien. política y petróleo. Está bien. Gracias, Pedro. Bueno, me dejaste hablar, no te puedo quejar. Yo debo hablar al que se lo gana. Porque en su programa, mira, que pregunté como 400.000 preguntas. Porque hay